Y me gustaría empezar preguntándole cómo fue su infancia en Orihuela del Tremendal, en Teruel. Pues en mi pueblo, mi padre era zapatero, mi madre maestra, y entonces yo me crié, pues, los años 50, mis hijos se ríen. ¿Y cómo era la vida en el 18, en el siglo XVIII? Un respeto, en el 15. Porque la verdad es que en muchas cosas vivíamos pues igual que en la Edad Media, ¿no? En los pueblos yo bajaba a recoger los huevos que habían puesto las gallinas y subir a mi madre pues era de 2 yemas, que era la cosa. Y entonces yo he vivido entre gente que ha trabajado, no pasando ni hambre ni tal, no me hago la víctima, al revés. Lo que quiere un niño es que lo quieran. Yo fui un niño, me quisieron mucho mis padres, fueron muy buenos padres. Tuve la suerte de ser buen estudiante, una salud regular, pero en cambio, pues un vigor, o sea, muchas ganas de vivir, que es lo que necesitas. Y desde niño a mí me educaron para estudiar. O sea, yo lo que tenía que hacer era estudiar para salir del pueblo, salir adelante. Mi padre a los 11 años tuvo que dejar la escuela para encargarse de la zapatería. Mi madre era hija de un maestro, pero republicano, era del otro bando. Mi padre era nacional, mi madre era del bando republicano, que al terminar la guerra lo depuraron y entonces, pues la verdad, llegó de maestra al pueblo. Este es Villarejo. Esto es. Y entonces yo desde niño tenía la idea, tanto mi madre, que llega de maestra a mi pueblo, ya en la época que estaban terminando los maquis, es una cosa muy romántica, la verdad, porque cuando la asignan en mi pueblo, todavía había maquis en mi pueblo en los años final de los 40, y mi padre baja a buscarla porque cree que la maestra va a huir, por miedo, porque 2 días antes habían matado a su primo hermano, que era alcalde de Santa Eulalia del Campo. Entonces baja y van escoltando a la maestra para que no hubiera en el coche del pueblo, subiendo por aquellas cuestas, el pueblo está altísimo, y claro, es un encuentro romántico de las 2 Españas. Claro, mi padre ahí con el fusil tal, pues se aparecían los maquis, y mi madre asustada, me imagino, subiendo por aquellas cuestas hasta los montes y tal. Lo veías a mi pueblo, un pueblo muy bonito, y todo el monte, el Tremedal y tal. Pues de ahí vengo yo. Mi padre se iba a casar con una prima, no se casó con la prima, se casó con mi madre, pero como eran vidas muy machacadas, que habían sido muy, muy machacadas por la guerra, pues todos tenían la idea de que nuestra obligación como hijos era estudiar, trabajar y hacer lo que ellos no habían podido hacer. Pues tener una carrera y luego ser gente de provecho, como se decía. Ser gente de provecho, ayudar a los demás. O sea, yo tuve una educación muy católica, no tanto porque mis padres lo fueran, sino porque el entorno, la época, en los años 50, todavía había religión, como suele decirse en España. Entonces la idea, los valores básicos del catolicismo, que aparte de la fe son sobre todo el esfuerzo, la ayuda a los demás, el no abusar nunca del débil, es decir, cosas que eso te educa la familia, o sea, eso no te lo cuenta ningún maestro, es lo que ves, ¿no? Pero de alguna manera era el ambiente de la España de entonces. Y yo recuerdo mi infancia como una época muy feliz, donde me preparaba para poder salir del pueblo a los 10 años, que es cuando convocaban las becas rurales. Yo la gané a los 10 años, saqué matrícula de honor, además en ingreso, y me fui a interno. Y eso que mucha gente dice, a los 10 años, irse de casa, interno en colegio. Yo estaba feliz. Primero, era lo que yo tenía que hacer, era lo que mis padres esperaban de mí. Y luego, además, es que, claro, yo salía de un pueblo pequeño en el monte donde nevaba 9 meses al año y de pronto llegaba a un sitio donde había calefacción. En Teruel, en el colegio, había calefacción, que es la primera vez que yo veía un radiador. Cosas así, te podías jugar y había cemento en el suelo, había una pista de baloncesto y no te raspabas las rodillas y te hacías sangre. A mí me gustaba mucho jugar de portero y me ha gustado siempre mucho jugar al fútbol. Bueno, a mí eso me parecía el colmo de lo moderno. Y luego además se me daba muy bien, yo tenía siempre buena memoria, había estudiado además con mi madre, maestra, estaba, digamos, bien preparado. Y entonces
era muy cómodo, me sentí muy bien estudiando y la verdad es que siempre recuerdo una época muy feliz. O sea, para mí mi estancia, 4 años en el colegio del Frente Juventud, donde íbamos los becarios, y luego el colegio nuevo que crearon, desde los 15 a los 17, que ahí era un colegio nuevo donde estaban La Bordeta, Sánchez Sinisterra, con los que yo me he educado, que era gente de izquierdas, pero también muy partidaria de estudiar, leer, el esfuerzo, etcétera. Pues lo recuerdo como unos años maravillosos. Ahora han hecho una película recordando los años de ese colegio de San Pablo, que se llama Años de Luz, que la estrenan ahora en Zaragoza. Hicimos este invierno digamos el estreno en Teruel, un día que había nevado, había 1 metro de nieve para llegar a Teruel. Llegamos, no todos además, pero la verdad es que fueron unos años extraordinarios. La España de los 60, cuando yo estudio, era una España más pobre, pero no había miseria, no había hambre, esa cosa carcelaria, triste que se vende, es mentira. Era una España que por primera vez estaba económicamente creciendo muchísimo, todo el mundo empezaba a tener una casa en propiedad, a veces 2. Y claro, esa sensación de que todo era posible, que todo se podía hacer, estaba en el aire. Yo, en parte por carácter y en parte porque me he criado en esa cultura, digamos, es con esfuerzo y con trabajo se consigue todo. Y hay que buscarlo todo y tenemos la obligación de intentarlo todo. Y si caes, te levantas. Pero eso es lo que ha cambiado luego en España, ¿no? Esa época fue una época verdaderamente extraordinaria. Luego ya en la universidad ya me metí en política y estas historias, y entonces era otra visión, pero también, y luego ya desde la especialidad la hice en Barcelona, la Universidad Central, que era entonces la mejor del mundo en filología española, ¿no? Hice allí la carrera, el doctorado. Y la verdad es que esos años fueron también maravillosos, porque los años 70 en Barcelona, tengo un libro que se llama Barcelona, la ciudad que fue, porque fue, ya no es. Yo vi el nacimiento de todo el mundo gay, de la libertad sexual, porque ya había píldora, que es lo que sale del 68, el 67, cuando se legaliza la píldora y llega a España. Entonces el cambio de costumbres, mucha gente iba a Barcelona, venía de pueblos o de provincias alejadas, sobre todo los que tenían algún problema a veces familiar o sexual, etcétera, a veces incluso religioso. Y entonces la Barcelona de los 70 fue también una época de luz, o sea, una época extraordinaria hasta el nacionalismo, ¿no? Y la verdad, tanto en mi infancia como en mi primera juventud, los recuerdos tuve mucha suerte de la familia que tuve, de los maestros y de los profesores que tuve, y de luego los profesores que he tenido en la universidad. En la Universidad de Barcelona, en la Central, venían a comentar las novelas que estaban escribiendo en Barcelona, García Márquez, Vargas Llosa. Entonces hablabas con ellos de la novela que acaban de terminar o que estaban terminando. Entonces, claro, eso no se paga con dinero, eso es calidad de vida, ¿no?